Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro 24º programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del laboratorio Iván Pavlov de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestra practicante Lina Cantor en los medios y el doctor Diego Armando León, con quien hablaremos sobre la neurociencia y la educación. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina Cantor. El cerebro ha evolucionado para educar y ser educado, y a menudo este proceso se realiza de forma instintiva y sin esfuerzo, ya que el cerebro permite la producción de todas las formas de aprendizaje. Del mismo modo, es aquel que pone límites al aprendizaje, puesto que determina aquella que podemos aprender, cuánto y con qué rapidez. Saber cómo aprende el cerebro tiene y tendrá un gran impacto en la educación, puesto que comprender los mecanismos cerebrales que surgen del aprendizaje y la memoria, los efectos de la genética, el entorno, la emoción y la edad en el aprendizaje permiten la transformación de estrategias educativas y abre campo a la ideación de programas que optimicen el aprendizaje de personas de todas las edades y con las más diversas necesidades, adecuado a sus facultades y formas de aprender, permitiendo el alcance de los objetivos educativos establecidos. Por ello, los profesionales de la educación deben hacer que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea compatible con el cerebro. Con lo anterior, no se debe asociar la acción de enseñar a un significado reduccionista, ya que ello considera que su finalidad es exclusivamente la de transmitir conocimientos. Aprender cómo el cerebro adquiere y conserva información y destrezas permitirá alcanzar los límites de su capacidad para el aprendizaje. De igual manera, las investigaciones realizadas en torno al desarrollo cerebral pueden influir directamente sobre las prácticas en la educación, aclarando algunos mitos que se tienen sobre la misma. Muchas gracias, Lina, por tu introducción, y esto nos da pie para recibir a nuestro invitado. Primero que todo, agradecerle a Diego que esté aquí con nosotros, que haya aceptado nuestra invitación. Muy buenas tardes para todos, es un placer estar en el programa. Gracias, Jairo, por invitarme. No, con mucho gusto. Y pues vamos a hablar. Sí, a lo que vinimos, ¿no? Sí. Bueno, primero que todo vamos a empezar por hablar de un poco de los errores que comúnmente, los mitos que se han generado a partir de esto de la neurociencia y la educación. Ahorita, si te das cuenta, lo comentamos el otro día con un colega, todo ahora le ponen el prefijo neuro como para darle el sustento que es muy serio y muy científico. Entonces hay neuroeducación, neurodidáctica, neuromarketing, neuro. Entonces empecemos como por aclarar cuáles son esos mitos, esas ideas erróneas que hay alrededor de la neurociencia y su relación con la educación. Bueno, Jairo, muy buena pregunta y muy pertinente para, como lo acabas de introducir, para nuestro contexto y para nuestra época, ya que además también este espacio y sobre este tema me parece algo muy importante, ya que hay bastante desconocimiento y pueden haber como falsas creencias acerca de el papel que puede jugar la neurociencia en la educación. Y cuando se dan estas falsas creencias, que ya vamos a hablar de algunas de ellas, esto se presta, y es el gran riesgo, para que haya abuso por parte de algunas personas que tratan como de captar incautos o de ganar dinero a partir del sufrimiento y las necesidades de otras personas, ¿no? Entonces, que es el gran riesgo, es la importancia. Entonces, como mencionabas, en las últimas 2 décadas ha tomado bastante importancia el concepto de neuromitos, probablemente en la última década. Y cuando se habla de neuromitos, son como fake news, sí, están de moda. Sí. Entonces, son noticias que tienen algo aparentemente científico, de neurocientífico, pero que en el fondo están basados en teorías o en evidencias que no son válidas o soportables con el conocimiento actual. Entonces, el más famoso, y que yo creo que ya pocos en la actualidad le creen, es el del 10% del cerebro, ¿no? Sí, que solamente usamos un porcentaje oculto del cerebro y que con un entrenamiento bajo determinadas prácticas podrías ir desbloqueando y que
que la enseñanza iría también encaminada a desbloquear ese contenido, esa potencialidad oculta. Esto pues está muy afianzado en películas, la famosa película esta de Lucy, ¿sí? Y novelas mucho más clásicas donde te tomas una pastilla también en la película y esto te abre como las posibilidades de pensar, de actuar. Entonces, en realidad no hay porcentajes que no usemos de nuestros cerebros. El cerebro es un órgano que consume bastante energía, o sea, lo que es costoso para nuestro cuerpo. Claro, dada su organización nos permite adaptarnos muy bien a nuestro contexto, ¿sí? A las personas que nos rodean. Entonces es útil invertir toda esa energía en mantenerlo funcionando, ¿no? Pero las neuronas o los grupos de neuronas que en realidad no estén siendo funcionales simplemente mueren. Es un proceso natural denominado apoptosis, donde estas neuronas se van podando, ¿sí? Y van deshaciéndose también las redes que no son útiles. Sí. Entonces no hay potenciales ocultos. Entonces hay otros mitos que son un poco más conflictivos y que están muy enraizados dentro de los pedagogos, dentro de los docentes, y que decirles que no hay evidencias para soportar ese tipo de teorías es mucho más complicado y ellos son más resistentes a cambiar su pensamiento. Por ejemplo, hablar de estilos de aprendizaje. O sea, yo enseño en posgrados y les enseño a muchos pedagogos y cada vez que les digo, mira, gran parte de lo que ustedes han pagado y los semestres que han invertido en aprender sobre estilos de aprendizaje no está basado en estudios, está basado más en posiciones un poco descriptivas sobre lo que unos americanos creían que era el aprendizaje hace unos 50 años, pero que en la actualidad, y tiene serias problemáticas, pensar que los niños o los estudiantes aprenden principalmente o por medio auditivo, o por medio visual o a través de movimientos, ¿sí? En realidad, cuando estamos hablando de aprendizaje, principalmente en educación, muchas veces se refieren a conceptos, y los conceptos tienen una naturaleza un poco más abstracta, ¿no? Entonces son un poco independientes de la modalidad sensorial por la que se adquieren. Saber, por ejemplo, categorías de mamíferos, de animales, el significado de la palabra tolerancia, no requiere necesariamente ni visualizar, ni oír, ni hacer. Sí, requiere otro tipo de conocimientos mucho más abstractos que los puedes adquirir por cualquier forma. Bien, y alguno diría, pero ¿cuál es el problema de saberlo? El problema es que algunas personas, por ganar dinero, sí han invertido en metodologías de evaluación y currículos basados en estilos de aprendizaje, generando estrés en los estudiantes y también, pues, haciendo un fraude a los padres, o sea, jugando con las expectativas un poco de las personas. De padres y profesores. Sí, padres, profesores, sí. Lo que demuestran diferentes estudios es que no hay diferencias sustantivas significativas entre una enseñanza basada en estilos de aprendizaje y una que no. La diferencia grande es que las personas que están en estilos de aprendizaje muchas veces pueden sentirse más frustradas. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, o sea, ni siquiera es beneficioso. Sí. Claro, esto no hay que confundirlo con que sí hay preferencias. Claro, hay personas que prefieren ver, oír o moverse, pero eso es diferente a aprender. Vale, entonces no quiere decir que la preferencia. Y bueno, y así hay otros mitos que son como imaginarios, que se van transmitiendo, diferencias de sexo. O sea, que hay cerebro masculino y cerebro femenino. En realidad, el cerebro humano es un cerebro de primates, y gran parte de los estudios que dieron lugar a ese tipo de posturas sobre diferencias de sexo en los cerebros humanos no tienen en cuenta el factor de crianza y cultural. ¿Sí? Aquí nos vamos a ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Si te educaron como mujer y estás en una universidad, y principalmente eran estudios de la década de los 70, 80, en universidades norteamericanas donde los estereotipos de género eran muy fuertes, pues era el resultado en gran medida de tu historia de aprendizajes, y no tanto como que biológicamente seamos tan diferentes. Pueden haber diferencias, pero las diferencias no son tan grandes como para tener unas formas de aprendizaje para mujeres, o sea, para decir que las mujeres hay que enseñarles de una manera y a los hombres de otra. O que las mujeres no van a aprender matemáticas, y que los hombres no deberían trabajar en ciencias sociales o algo así porque no hablan. Eso no es tan cierto. Adicionalmente, más allá de otros mitos, yo creo que hay ciertos de los típicos neuromitos, que ya hay bastante literatura sobre esto. Hay otras ideas que también generan como confusiones. Por ejemplo, toda la tradición cognitivista que se ha filtrado hacia la psicología, de los modelos informáticos, de que en últimas el conocimiento es como información, y que entonces el modelo computacional, la metáfora del computador, etcétera. Entonces, donde vemos el conocimiento como información
información y vemos a los estudiantes de una forma pasiva como receptor, como discos duros en los cuales hay que grabar. Eso creo que ha hecho muchísimo daño. Sí. Y son unos grandes errores epistemológicos, ontológicos, que llevan, por ejemplo, a la creencia internalista, individualista del conocimiento. Creer que el conocimiento es algo que tienes tú allá guardado dentro de tu cabeza. Y aquí comienza a tener muchos problemas porque entonces comienza a discriminarse en personas que no funcionan bien bajo esta lógica, ¿no? Entonces, el que no aprendió bien determinado con el problema es tu problema. O sea, yo te evalúo a ti individualmente y si te rajaste en el quiz, en la previa, eres tú. ¿Dónde está? Comenzamos a desconocer que en realidad conocer es hacer cosas en un contexto con otras personas. Entonces, es algo que está distribuido entre personas. Y la neurociencia cada vez nos impulsa, que es contraintuitivo, o sea, cada vez nos saca más del cerebro. O sea, o sea, estudiar el cerebro cada vez nos permite más entender que el cerebro depende de otros cerebros, de otras personas. El factor social es relevante. Y del contexto y de las herramientas que manipulan. De saber hacer también es importante, ¿no? Entonces, ese tipo de aspectos me parece que han generado en las últimas décadas también problemas para llevar la neurociencia a la educación. Ahora, con lo que hablábamos de la supuesta diferencia entre el cerebro de la mujer y del hombre, da pie para la siguiente pregunta, que tiene que ver con los factores genéticos, ¿no? El peso de la genética, digamos, en el proceso de educación y aprendizaje versus el peso del factor aprendizaje por el ambiente, por el ambiente enriquecido, etcétera, etcétera, ¿no? Esta idea de pronto que viene del siglo pasado, de que nacemos con determinado tipo de inteligencia y hasta ahí llegó, si de ahí ya no se puede más. O porque incluso en el contexto americano se llegó a identificar a la población negra con menor coeficiente intelectual versus la población blanca, ¿no? Entonces, cosas de este tipo, ¿no? La pregunta viene como que, ¿qué tanto pesa la genética en todo esto? No, espectacular tu pregunta, ¿sí? Y tiene todo que ver con la parte que estaba finalizando anteriormente, ¿no? Y es que el conocimiento, incluyendo en neurociencia, puede usarse, y en genética y en biología, puede ser usado para mejorar el bienestar de muchas personas o para discriminar. Y dependiendo de los intereses de quién tiene el poder de ese conocimiento, ¿no? De cómo se está usando. Entonces, los conocimientos sobre genética o sobre biología molecular, mejor, han dado varios giros en las últimas 2 décadas, también principalmente en la última década. El siglo pasado se pensaba, era mucho más determinista, ¿sí? Y era que los genes no se modifican a través de la vida. Eso es un dogma era un dogma de la genética. Tú naciste con tales genes y esos genes van a ser quien eres, y si vas a ser, entonces ahí está como el código de si vas a ser alto, bajito, si vas a perder el cabello, si vas a ser gordito. Pero más adelante, y después del proyecto Genoma Humano, esto comenzó a quebrarse y se resquebrajó grandísimo. Con el proyecto Genoma Humano, que fue sobre la década del 90, siglo 2000, se pensaba que una vez mapeáramos todos los genes de los seres humanos, podríamos predecir quién eran las personas y manipularlos y controlar las enfermedades y eliminar el Alzheimer y la depresión, y resulta que no fue tan sencillo. En realidad, los genes, primero se puso en tela de juicio que el concepto de gen y de cómo funcionan y demás, ¿cierto? Pero en esencia nos comenzamos a dar cuenta que los genes funcionan bajo la influencia de muchos factores, incluyendo el ambiente. Entonces, el ambiente va a influir decisivamente sobre cómo se activan y desactivan estos genes, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que la genética te da un mar de probabilidades, una nube de probabilidades de quién podría llegar a no ser, ¿sí? O sea, por más que yo te ponga en cierto ambiente, no te van a salir alas. O una persona con una trisomía 21 va a tener ciertas dificultades en el neurodesarrollo por tener un exceso de proteínas producidas por estos genes de tener un cromosoma de más, o sea, una persona con síndrome de Down. Eso más o menos es el mar de probabilidades, ¿no? Pero no te va a decir cuál va a ser el nivel de discapacidad de esa persona. Depende del contexto en el cual se desarrolla, incluso el contexto prenatal. Y acá hay algo supremamente interesante, y es algo que yo juego con mis estudiantes. Es, bueno, ¿desde cuándo creen que el ambiente comenzó a tener influencia? Y comenzamos a darnos cuenta a partir del desarrollo de una ciencia un poco novedosa que se llama epigenética, y ahora hay toda una rama que se llama epigenética comportamental, ¿sí? Que es aplicada, incluso podríamos crear algo que se llame epigenética pedagógica o educativa. Entonces, es cómo los diferentes contextos a los cuales estás expuesto pueden modular el funcionamiento de los genes de cada tejido, incluyendo el cerebro, ¿no? Porque para entender el funcionamiento del gen tenemos que entenderlo en su ambiente, que es el órgano donde está funcionando, ¿no? Bien, no todos los genes se activan en todos los órganos y en todos los momentos de la vida. Entonces, el ambiente comienza a influir incluso sobre los genes de los espermatozoides y óvulos de nosotros y de los que tuvieron nuestros padres. Entonces, las vivencias que tenemos ahora
ahora si hacemos ejercicio, si fumamos, si comemos mucha grasita, si nos estresamos, el smog de la ciudad, todo esto va dejando pequeñas marquitas químicas en los genes de estos gametos, que cuando se unan con la pareja, cuando encontremos el amor de nuestra vida, esa persona, o cuando nuestros padres se unieron estos gametos, de una u otra forma fue transferida parte de su experiencia, no la experiencia como tal, pero sí la huella de su experiencia a lo que va a ser nuestro ser. Nuestra carga genética. Ahí se llamaría a nuestra carga epigenética. Epigenética, sí, claro. Y eso sí cambia a lo largo de la vida. Entonces, los genes no cambian, pero lo que cambia es el epigenotipo. Es como esta modulación ambiental, como este organizador, este director de la orquesta puede decirle a este gen que se active más o se active menos. Y eso tiene muchísima importancia. Por ejemplo, el estrés genera ciertas hormonas que pueden también marcar esos genes y pueden ser transferidos a la descendencia como una forma de prevenirlos sobre los peligros potenciales hacia futuro. Y se ha visto cómo, por ejemplo, en roedores y ya también en humanos, cómo se transfiere la probabilidad de desarrollar estrés postraumáticos o trastornos de ansiedad, y eso es importante, ¿sí? Entonces, ahora, bueno, ahí nos estamos alejando un poquito de educación. Sí, volvamos ¿Qué tiene que ver con esto, con la educación? Sí. Es que la educación es la herramienta más potente que tiene el ser humano para modificar el ambiente. Muy vigosquiana. La forma como interactuamos y transmitimos formas de comportamiento, conocimientos, herramientas a los demás va construyendo un ambiente. Y al construir un ambiente cambiamos, inducimos directamente qué genes se activan y qué genes se desactivan. Y inducimos cuál es la probabilidad de que algunos de estos genes sean transmitidos o no a las descendencias. Entonces la educación se vuelve en un motor incluso evolutivo. Y en unos modelos muy bonitos actualmente que se llaman modelos bioculturales o ecodeo. Y es como, y bueno, también aquí con la construcción del nicho y todo, entonces lo que hacemos en el aula, yo les digo esto a los pedagogos y a los psicólogos, mire, ustedes, la interacción que tienen con ese muchacho, con este niño, con ese adulto, no solamente influye en su conducta, están influyendo en cada uno de sus órganos, están cambiando cómo funciona incluso su cerebro, incluso pues su material genético que va a ser transmitido hacia la descendencia, la marcación. Sí. Esa experiencia que le estás dando aquí en el aula, esas habilidades que le estás transmitiendo, enseñando, no van a parar con él, eso va a cambiar, va a transmitirse en generaciones, ¿sí? Un fuerte impacto, genéticamente, claro. O sea, tu impacto es también a nivel molecular, tu impacto no es solamente a nivel social y de lo que vemos, sino también estás impactando la genética. Entonces se vuelve un círculo, ¿no? Entonces esa dicotomía que me hablabas entre lo heredado, la naturaleza y la crianza se rompe. Eso ya son dicotomías obsoletas en psicología. Ya deberíamos dejar de hablando de qué tanto es genética. Ambiente. Y también le da un poder enorme de transformación a la educación. Pero para eso necesitamos que también algunos, no todos, pedagogos entiendan un poquito esos mecanismos. Claro, porque es fundamental que salgamos de esa dicotomía, ¿no? Exactamente. Bueno, pasemos a mirar algunos hallazgos de la neurociencia que realmente tienen relevancia para el campo de la educación y que nos hacen superar todos esos neuromitos que estamos hablando al principio. Bueno, hoy les digo, gran parte de todo lo que se está manejando acá no podría yo contarlo en esos pocos minutos, y la investigación se mueve a nivel mundial, en muchas esferas, entonces tampoco tengo todo el conocimiento para contarles cuál es la actualidad, ¿sí? Les cuento un poquito desde mi experiencia y desde el ámbito en el que yo me muevo, que es un poco hacia las neurociencias sociales y afectivas. Por un lado, y algo en general que desarrollo importante, y eso fue de los primeros aportes de la neurociencia a la educación, si buscas cualquier libro de neuropedagogía, lo primero que te va a decir es comprender los problemas de aprendizaje y también el neurodesarrollo. Entonces, ya estamos entendiendo un poco mejor qué pasa en un cerebro cuando no podemos aprender bien. Más o menos cuáles serían aquellas condiciones genéticas, epigenéticas, ambientales y de neurodesarrollo que aumentan la probabilidad de que, por ejemplo, no logres desarrollar adecuadamente la lectura. En eso se ha avanzado bastante y hay buenos modelos, tanto de diagnóstico, evaluación como de intervención. ¿Sí? Entonces, ese es otro ámbito del cual, o sea, hacia el lado de la neuropsicología hay buenos desarrollos. También tanto en la evaluación, ¿sí? Algo que se llaman biomarcadores, que son como registros, ya sea del cerebro o del desempeño, incluso de bebés, comportamiento, que te permiten predecir muy bien cuál va a ser el neurodesarrollo y si va a tener problemas de aprendizaje o no, o probabilidad de TDAH, de déficit atencional, espectro autista. Entonces, sobre esos biomarcadores y marcadores psicológicos hay buenos desarrollos. Y también han habido, con los apoyos de la tecnología, aplicaciones y más buenos desarrollos en rehabilitación. Por otro lado,
algo que algunos otros desarrollos de las neurociencias es el vuelco a lo afectivo. Teníamos tantas expectativas con la década del cerebro y fue una década del cerebro guiada otra vez por la cognición. Algunos científicos lo llaman una década fría porque eran los procesos fríos. Sí. La razón, la supremacía de la razón, el legado cartesiano. ¿Sí? Entonces nos despojaron de los vínculos sociales y nos despojaron de nuestros sentimientos. Pero todos sabemos que aquellos contenidos académicos o aquello que sabemos que más nos marcó es eso que nos tocó, ya sea para bien o para mal, en nuestras emociones. Sí. El profesor que más nos atemorizó, o con el cual me sentí más conectado. Entonces esa conexión, eso es importante. Entonces estamos comenzando a recobrar y a retornar a la calidez de la relación y del afecto. Y en la neurociencia también comenzamos a darnos cuenta cada vez que, por ejemplo, la memoria, ¿sí? Memoria es un poco complejo cómo funciona la memoria, ¿sí? Pero hablemos, por ejemplo, de recordar un evento. Recordar un evento depende estrechamente por cómo te sentías unas horas antes, incluso unos días antes, durante y los días posteriores al evento, o una lista de palabras, o unos conceptos, y una experiencia que está atravesada, que yo creo que muchos de los sistemas educativos están creados para generar estrés, son lugares de torturas perfectos. Entonces, el estrés no es malo, el estrés es muy importante para nuestra adaptación, pero debemos entender cómo el estrés influye sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras relaciones, sobre la memoria y sobre el desarrollo de otras habilidades. Cuando comenzamos a entender eso, comenzamos a tener control y poder sobre el estrés. ¿Qué pasa? Si yo estreso de forma controlada, o sea, el estrés es bueno siempre y cuando tú tengas posibilidades de controlarlo. Si tú puedes controlar la situación, así te estreses, es bueno. Y aprendes más, recuerdas mejor. Entonces, estresar antes del aprendizaje y dar opciones de control, pues, en un comportamiento animal, opciones de escape, ¿sí? O que él pueda parar. Evitar la situación. Sí, eso genera que haya mejor memorización, digamos, de las palabras, del concepto o de la experiencia. Estresar después del aprendizaje, y ya sea con control o sin control, va a dificultar que se recuerde. Y estresar antes, mucho antes del aprendizaje, también va a dificultar que se aprenda. Y lo más perjudicial es estresar durante la recuperación, que hacemos todo lo hacemos al revés, ¿no? Porque la previa es una situación estresante al máximo y sin control. Entonces, ahí está, pero yo sabía y durante la previa me bloqueé. Entonces, en realidad, tú no estás evaluando el conocimiento, tú estás evaluando las habilidades emocionales que tiene esa persona. Para enfrentar o no el estrés. Y como tú nunca le enseñaste a enfrentarlo, entonces en realidad estás evaluando tu deficiencia emocional, o sea, para relacionarte con nosotros. Y uno ve unas cosas, profesores que se paran y vigilan, y si entre más aversiva sea la situación, mejor, basados en los estereotipos de qué es el ser docente, evaluación ¿sí? Entonces, eso yo creo que hemos avanzado. Como la neurociencia social y afectiva acá me está permitiendo comprender mejor cuáles deberían ser las didácticas y las pedagogías. Entonces, aclarando, el estrés, el único momento en que el estrés sería positivo, digamos, en una situación de aprendizaje para un pedagogo, ¿cuál sería? Donde es mucho más aprovechable es durante la situación. Durante la situación de aprendizaje, si hay control. Si hay control. ¿Por qué? Porque el estrés te activa. Es un motivador de alguna forma, ¿cierto? Claro. Entonces es cuando dice, ay, sí, estaba difícil, pero lo superé. Ajá. O sea, y si la persona siente que lo superó, genera algo que se llama percepción de control. Y eso o en otras teorías dicen, lo empoderaste o lo motivaste. Yo trato de evitar el concepto de motivación, pero sí es eso. Entonces, claro, tiene que ver con, y cuando uno le mete neurociencia a esto, pues ve cómo funciona el sistema de recompensas, dopamina, glucocorticoides, todo eso tiene una explicación neurobiológica y epigenética mucho más compleja, pero ahí, o sea, esta parte, por lo menos esto lo quería saber, esta parte suave, lo que debería saber un pedagogo, ¿no? Claro. Y yo creo, y lo que te contaba hace un momento en los diferentes seminarios que hemos dictado, esto les gusta mucho y les abre muchas posibilidades. Otro aspecto que hemos avanzado es entender la importancia del tiempo, la cronobiología. ¿Por qué? Hace algo que yo denomino cronopedagogía. Creemos que, como creemos que todo está adentro, creemos que es estático, ¿no? Que tus habilidades de aprendizaje están ahí y siempre van a estar a toda hora. Sí, pero resulta que no es lo mismo una sesión de aprendizaje, por ejemplo, de matemáticas a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. La fisiología, las hormonas, la neurotransmisión de tu cuerpo cambia. Y si cambia esto, cambia
cómo estás aprendiendo, cómo estás desarrollando esas habilidades, la posibilidad de desarrollar esos problemas, los niveles de atención, las formas de memoria a corto plazo. Entonces, y ya hay bastante investigación sobre esto que nos dice, mire, ¿cuáles son las horas más adecuadas para qué tareas? Esto en una curva normal, porque van a haber personas que se separan un poquito de esta curva y van a haber momentos de la vida donde esa curva normal no sirve tan bien, porque los cronotipos, que son estilos de personalidad de funcionamiento circadiano, cambian a lo largo de la vida. Y una de las cosas que más ha impactado, por ejemplo, es la cronobiología de los adolescentes. Los adolescentes, por el cambio hormonal que están teniendo, reconfigura su cerebro. Se remodela muchas de las redes cerebrales y esto hace que sea un momento de vulnerabilidad muy grande para su vida, de vulnerabilidad o de oportunidad también. Y dentro de las consecuencias que trae esto es que se corre el reloj biológico, se atrasa un poquito. Entonces ellos tienden a estar 2-3 horas más quedados que el resto de la humanidad, incluso que los niños. Es decir, ellos de pronto duran más tiempo despiertos, ¿no?, en la noche, y les cuesta más levantarse muy temprano. Exactamente. Claro, y no es que sean perezosos, y no es una moda, y no es que rebeldía, entonces dirán, pero es que yo cuando era adolescente me levantaba a las 5 de la mañana. Sí, claro, y lo sufriste también. Es que estamos estudiando para evitar ciertos sufrimientos que nos llevan donde estamos, ¿no? Entonces, y en muchos países, en Inglaterra, en algunos estados de Norteamérica, en Inglaterra principalmente en Londres, se ha modificado el horario de los colegios teniendo en cuenta esto. Y los resultados son muy interesantes. Primero, mejora el desempeño académico. Los resultados en las pruebas de estado y demás se disparan. Segundo, se disminuyen los problemas de comportamiento. Peleas, abuso, bullying, consumo de drogas, todo esto. ¿Por qué? Porque reduces el estrés y la ansiedad. Los tienes ocupados también en horarios de las tardes y las personas se sienten mejor. Actualmente cada vez nos estamos dando cuenta que uno de los factores que más enferman a nuestra sociedad es los trastornos de sueño. Y ahí estamos generando un trastorno de sueño en estos muchachos. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. Muy importante. Y por último, algo que me parece que tal vez yo creo que lo retomamos en el siguiente punto es el aspecto distribuido y relacional del conocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? Hay unos estudios bien interesantes que muestran que cuando aprendemos, nuestros cerebros se comienzan a sincronizar. Que cuando a mí se me activa, por ejemplo, por acá, ciertas ondas, cierta forma fisiológica del lóbulo frontal, de la corteza prefrontal, en mi profesor también se activa algo muy similar, o en mis compañeros. O los compañeros de trabajo. Exactamente, y cuando comienzo a medir el corazón, los corazones, entre más algo sea interesante, se sincroniza más la frecuencia cardíaca de todos, y o sea, los cuerpos se acoplan como sistemas, somos sistemas que resonamos, que nos vamos acoplando. Y lo que comenzamos a ver es que cuando ponemos ¿qué es el conocimiento? Saber hacer cosas, ya sea con conceptos, ya sea procedimentalmente, que cuando las personas se acoplan, desarrollan de mejor forma estas habilidades para saber hacer cosas de forma más eficiente, con menos errores, y se sienten mejor. Eso es lo que algunos llamaban aprendizaje significativo. Sienten que es más útil. Entonces, en realidad, dentro de nuestra cabeza, nuestro cerebro es un tejido, son células. Ahí no hay información. Ahí solamente hay neuronas conectadas que permiten que hagas cosas con otros. Entonces, cuando hablamos de enseñar, de saber, debemos tener en cuenta que eso está asociado a otras personas, que no está dentro de ninguna persona y que depende de la relación que tienen esas personas. Y eso a futuro deberá cambiar la pedagogía profundamente. Por ejemplo, se debería replantear completamente las evaluaciones individuales y todas las metodologías basadas en el individuo y la competencia. Eso también va hacia todos los métodos basados en competencia. Por lo general, los métodos basados en competencia, el primero que resuelve la regla, son los peores para ciertas personas. Para el que gana, no. Sí, para el primero, claro. no. El problema es que el que siempre pierde, ¿no? Sí. El que siempre es el mismo. Y es algo que yo veo absolutamente discriminatorio. Yo lo llamo discriminación cognitiva o segregación cognitiva. Hay diversidad. Por ejemplo, ¿qué tan bueno eres tú para correr? Sí, relativamente bueno. ¿En cuánto hace 100 metros planos? Ah, no, ya eso sí está, ya eso no sé. Muy bien. Entonces, si yo te pongo a correr con Keniato, bueno, con una persona atleta, te da sopa y seco, ¿no? Claro. Y así, bueno, no solo por edad y todo, sino básico. Así digamos que los normalizo por edad y todo. Por condiciones fisiológicas, no rendimos igual, ¿no? También por condiciones fisiológicas, por ejemplo, neurotransmisión dopaminérgica y demás, no todos tenemos las mismas posibilidades de atención y de memoria a corto plazo. Y cuando yo pongo a las personas a competir, van a haber personas que son mucho más aptas o propensas para resolver rápido. Y van a haber personas que no, es como si tuviéramos el cojo. Entonces, si pongo al cojo a competir con los atletas, pues el cojo siempre va a llegar tarde. Eso es discriminación. Y eso duele, porque la persona que siempre entrega tarde, todo el mundo lo señala y se genera ese estigma. Porque se creen que es su culpa. Que es cojo, nadie le va a decir, este es cojo por su culpa, ¿no? Pero el que entrega tarde la previa, si le dice que usted no quiere, entonces ahí creo que esto va a cambiar a futuro. O sea que se debería reorganizar el proceso pedagógico para trabajos en grupo, para evaluación en grupo, para
Exactamente. Entrenamiento en grupo, sí, basados también en los contenidos que estamos aprendiendo. Depende mucho de las habilidades que vas a desarrollar, qué vas a aprender. Oye, muy interesante, esos son unos tips fundamentales. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. ¿Qué estructuras cerebrales están implicadas en el proceso de aprendizaje y educación? Sí. Obviamente la neurociencia ya nos ha dicho bastante de por lo menos localizar cuáles son los órganos claves, las zonas claves del cerebro que tienen que ver con este proceso de aprendizaje y educación. Bueno, ¿hacia dónde va la neurociencia actualmente? Va hacia un punto cada vez menos localizacionista y más conexionista. Conectado, ¿sí? Entonces cada vez es una comprensión más de redes. Y eso también es un poco parte de muchos neuromitos, ¿no? Pensar que aquí en esta zona se ubica la zona del recuerdo, ¿sí? Sí, que la memoria está en un solo sitio. Sí, el hipocampo y sí. No. Entonces, entender un poco bien cómo se va formando el cerebro nos va a permitir entender esto un poco más. Entonces, lo primero que se forman son las estructuras un poco más mediales, más hacia el medio y mucho más primitivas de alguna forma. Y esas son un poco más especializadas en ciertas funciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con el tallo cerebral, el sistema límbico, incluyendo ahí el hipocampo, la amígdala, tienen que ver con algunas funciones de aprendizaje muy primordiales y muy básicas. Y formas de aprendizaje, por ejemplo, asociativas, ¿no? Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, aprender por recompensas, aprendizaje basados también por castigos, tienen que ver mucho con esto, que también tiene que ver con el desarrollo emocional. Pero cuando nos vamos alejando un poco más del centro y de la parte más medial y subcortical del cerebro, cada vez es más difícil ponerle una función, cada vez se va conectando más, y parte del desarrollo, y esto es algo que yo amo de estas nuevas interpretaciones, es que la educación es una herramienta para conectar diferentes lugares del cerebro que no estaban conectados y que evolutivamente no nacían así. Te voy a dar un ejemplo, la lectura. ¿Qué se necesita? En la lectura, aprender a leer es algo muy complejo, pero es algo que va a transformar la mente del lector para siempre y de la humanidad para siempre. Primero, el niño desarrolla muy tempranamente habilidades auditivas. Es la corteza auditiva responde con las células de allá, la corteza primaria, a las voces, al sonido de la voz humana. Y eso también pasa pues en otros animales, que la corteza temporal, del lóbulo temporal, la corteza auditiva, responde a los sonidos de sus congéneres también. Por otra parte, la corteza occipital, principalmente en la parte más de abajo, aquí como hacia adentro de las orejas, hacia el fondo, un poquito más hacia abajo, esas neuronitas van a responder a las caras, porque es algo muy importante para los primates, ver caras y reconocer rostros. Entonces tenemos dos zonas que evolutivamente se desarrollaron con mecanismos diferentes, por separado, digamos, separados, y ontogenéticamente en la vida de cada persona se comienzan, en los de los bebés, comienzan a desarrollarse por separados, y no hay nada en los genes ni dentro del cuerpo que les diga que se tienen que conectar. Y más adelante entonces comienza un ejercicio, bueno, y hay zonas motoras y que controlan el movimiento de los ojos, y zonas para hablar, para repetir las vocales y demás. Entonces todas estas zonas que estaban segregadas con la interacción social comienzan a conectarse. Entonces lo primero es, por ejemplo, conectar las zonas de la vocalización con las auditivas para poder repetir lo que dicen los papás. Sí, eso, primer año de vida, Exacto. Luego, hacia el tercer año de vida, entre el segundo al quinto año de vida más o menos, va a ocurrir un hecho histórico y social y cultural, que es el aprendizaje de la lectoescritura. Y eso que hacen los niños todos los días, de coordinar el ojo, la mano, el aprestamiento, y comenzar a repetir el fonema con algo que está viendo, comienza a presionar, a conectar, a guiar la conexión del cerebro. Y los niños en principio imitan, ellos están copiando mucho de lo que hacen los de alrededor, pero es imitación porque como en el profesor también se está activando así, comienza a activar las mismas áreas y comienzan un cerebro a jalar el otro y a jalar la reconexión o el remodelamiento de esto y a quitar lo que no sirve, a reconfigurar ese cerebro y a conectar las áreas que previamente no estaban conectadas, de tal forma que hacia los 6-7 años en el hemisferio izquierdo, por lo general, cuando las personas leen y escriben, después de esto se activa un circuito que incluye áreas visuales y áreas auditivas, y eso es lo que hacemos cuando aprendemos a leer y escribir, y después lo conecta con áreas asociadas a la semántica, que son del lóbulo temporal inferior. Entonces todo esto es gracias a la educación, que el cerebro permitió la educación, sino que la educación remodeló el cerebro para que pudiera ser educado, y esto se vuelve un círculo. Entonces vemos ahí, si tú hablas de áreas específicas, bueno, sabemos por ejemplo que todo el conocimiento semántico de conceptos tiene que ver con áreas muy distribuidas alrededor del cerebro, pero en especial las zonas
del lóbulo temporal inferior son muy importantes. Si estamos hablando de recordar experiencias, las partes más mediales del lóbulo temporal que tienen que ver con el hipocampo, ¿sí? Si me hablas de matemáticas, el lóbulo parietal y su conectividad con el lóbulo frontal es esencial. Entonces depende mucho de las habilidades, pero por lo general lo que estamos viendo ahora es que son redes y que esas redes son el resultado de la enseñanza, de la educación. Eso no es aleatorio, eso es el producto de siglos que hemos depurado las prácticas para enseñar. Entonces ahí es donde no solamente la neurociencia le enseña a la pedagogía, sino la pedagogía nos está enseñando cómo también se crean cerebros. Realmente es como si el cerebro se estuviera haciendo o rehaciendo, digamos, regenerando, sí, o potencializando esas conexiones en el proceso de aprendizaje. Perfecto. Y en esa medida, como es un sistema abierto, entran nuevas cosas, se crean nuevas cosas que llamamos tecnología y genera nuevas formas de conectar el cerebro. Nuestros cerebros están conectados de forma diferente a los que estaban conectados hace 100 años. El mundo y la tecnología han cambiado, que han hecho que todo esto... Total. Entonces, un poco para nosotros la construcción de estas redes y cómo estas redes se van creando dentro de la misma educación. Algo que iba a mencionar ahí. Sí, cuéntame. Que también un concepto que es muy interesante actualmente se llama el de hipercerebros. ¿Eso qué es? Eso no lo que tiene que ver con lo que ya te había contado, pero ya te explico. Resulta que se dieron cuenta, con toda esta neurociencia social, que no es lo mismo medir un cerebro de una persona aislada haciendo una tarea social que de una persona conectada, o sea, de dos personas interactuando y medir qué es lo que está pasando con estos cerebros. Cambia completamente, ¿no? Y nos comenzamos a dar cuenta que cuando dos personas están interactuando, sus cerebros se sincronizan, que te decía hace un rato. Y entonces deja de ser un solo cerebro para ser un cerebro más grande que se llama hipercerebro. O sea que entre más personas estén en ese más grandes y la posibilidad de resolver problemas y de generar contenidos y aprendizaje es mayor. Y las redes sociales acá potencializan esto a una expresión muy grande. ¿Sí? Exponencial, sí. Sí. Entonces, ese concepto de hipercerebros también creo que es muy importante para la enseñanza y la educación. Hay un estudio del año pasado muy, muy interesante que salió en Nature. Y ese estudio muestra, ponían electroencefalografía a un profesor y a los estudiantes mientras estaban dictando una clase. Y se comenzaron a dar cuenta que los profesores que lograban sincronizarse con algunos de sus estudiantes, esos estudiantes lograban reproducir mayor cantidad de contenidos que los que no lograban sincronizarse o de los profesores que no lograban sincronizarse con ninguno. Y entonces la responsabilidad también es de las habilidades sociales del profesor, claro. Porque en últimas, ¿cómo es que conectamos nuestros cerebros? Mirándonos, sonriéndonos y calándonos, siendo empático con... Exactamente. Entonces, claro, eso también es un desafío muy grande, por ejemplo, para la educación virtual. Claro. Pero mira, que te iba a preguntar como para cerrar, sí, ¿qué le recomendarías a los pedagogos que se están formando y todo eso? Pero mira, esto que acabas de decir me parece clave. El proceso educativo y pedagógico tiene impacto en la medida en que sepa transmitir ese profesor a sus alumnos, porque los va a sintonizar de alguna manera. Claro, ya el estudiante deja de ser algo pasivo y el profesor, sí, o sea, ya no es un receptor, hay una interacción, cada uno aporta y las habilidades sociales del profesor importan mucho. Y yo creo que esto también nos abre una pregunta como sociedad y también principalmente a las facultades de pedagogía, y es cómo estamos entrenando a los profesores. Tal vez les entrenamos mucho sobre Piaget, sobre pedagogía, modelos pedagógicos, pero en realidad nos tomamos el tiempo de enseñarles habilidades sociales. O tal vez hay personas que no son aptas. Sí, que no tienen esas habilidades. Sí. Hay gente, por ejemplo, que sabe mucho, pero no sabe transmitirlo. Y ahí está el problema de pronto. Claro, no conecta su cerebro con el de los demás. No genera ese hipercerebro. ¿Sí? No son buenos pedagogos. Tal vez esa persona en otro contexto sería muy buena. Entonces, esto es lo que la neurociencia nos está abriendo, nos está dando, nos está generando desafíos. ¿Sí? Algo importante que y creo que lo he mencionado superficialmente, es que el gran desafío hacia futuro es que, porque los neurocientíficos suelen ver todo muy miopes, ¿sí? Y los pedagogos muy superficial. Entonces necesitamos ese diálogo. Cada vez necesitamos personas más que conozcan de ambos lados, que los neurocientíficos se metan más al aula, a la enseñanza, y que los pedagogos sepan más de neurociencias. Exacto. Ese es el desafío al futuro, generar esos puentes. Diego, muchísimas gracias. Te quiero agradecer por esta clase magistral que nos has dado aquí. Yo creo que a nuestros oyentes les va a encantar y van a aprender muchísimas cosas como nosotros. Bueno, pues... Entonces, espero que no sea la última vez que estés por aquí visitándonos. Y lo que necesiten, pues me ubican por redes sociales, y que bienvenido sea generar hipercerebros mucho más distribuidos. Eso, muy bien. Muchísimas gracias, Diego. Cerramos nuestro programa de hoy e invitamos a nuestros oyentes, como siempre, a que nos sigan acompañando en charlas desde el laboratorio con nuevos invitados y nuevos temas relevantes e importantes para la psicología. Bueno, hasta pronto. Gracias. Felicidades para todos. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada
desde la psicología científica.